buenos días. Vamos a realizar una entrevista a muestra apasionada. A continuación te voy a hacer una serie de preguntas sobre tu profesión. ¿Crees que es necesaria la vocación para dedicarse a la enseñanza? Pues la verdad que yo diría que sí, que para dedicarse a esta profesión hay que tener vocación porque hacer algo que no te gusta suele ser muy complicado y por lo tanto yo soy de los que piensa que hay que tener vocación para dedicarse a la docencia. ¿Dejarías la enseñanza por otro trabajo? Pues siéndote sincero, yo diría que no, porque ha sido lo que me ha gustado siempre desde pequeño y he dedicado bastante tiempo para formarme y para cumplir este sueño que es dar clase y por eso diría que no cambiaría de profesión. ¿Piensas que la sociedad les valora el trabajo que realizan? Pues desgraciadamente últimamente no se le está dando la importancia que necesita porque se centra en otras cosas, solamente en la formación. Yo diría que es más importante el hecho de tener un clima de respeto, un clima de tolerancia dentro del aula y eso muchas veces al dedicarte a formar personas eso no se tiene en cuenta y como te decía antes, desgraciadamente se está infravalorando la profesión y yo creo que es un error bastante grave. ¿Te aporta alguna satisfacción este trabajo? Satisfacciones podría decirte varias, pero si tengo que destacar alguna, me quedaría con el ver cómo los alumnos progresan durante su etapa en el colegio y eso es lo que realmente te hace sentirte satisfecho y realizado con tu trabajo. ¿Cumples tu horario laboral o sueles dedicarle más horas? En cuanto al horario, yo diría que es imposible cumplir solamente las horas marcadas, ya que si tú quieres tener un buen funcionamiento en el aula, debes preparar las clases, debes preparar las sesiones que vas a tratar para que no se te escape nada y no tengas ningún error de última hora, digamos. ¿Opinas que con enseñar a los alumnos las cuestiones académicas es suficiente? Solo las cuestiones académicas, yo diría que no, porque hay muchas veces que con el simple hecho de crear un clima en el aula donde no haya respeto o no haya colaboración entre los alumnos, a veces es más importante que quedarte con el mero hecho de enseñar lo que tienes que enseñar y yo creo que muchas veces es más importante formar a la persona como tal que acabar solamente dando lo que tienes que dar en clase. ¿Te importa el hecho de que tus alumnos aprendan o solo te preocupa impartir el temario preparado para las clases? Yo diría que los alumnos deberían aprender lo máximo. Y lo máximo quiere decir que tienen que ir más allá, no solamente con el hecho de quedarte lo que tienes que tratar en esa clase y ya está. Yo creo que deberían ellos mismos indagar y avanzar y aprender, que eso también va a cuenta del profesor que sea capaz de transmitírselo. ¿Crees que el hecho de que las leyes educativas sufran tantos cambios afecta a la enseñanza? Pues la verdad que sí, yo diría que tanto cambio en las leyes educativas lo que produce es un poco de descontrol. Si tuviésemos algo más constante, yo creo que los alumnos trabajarían de una manera mejor, incluso los propios profesores, los propios maestros estarían más cómodos a la hora de trabajar porque tanto cambio de plan, como tú puedes entender, es un poco caótico y yo diría que con una ley que estuviese constante, sería mejor tanto para el profesor como para el alumno. Vale. ¿Consideras que impartir las clases de manera amena e interesante hace que tus alumnos aprendan más o por lo menos muestren más interés? Está claro, eso está claro. Yo diría que si un profesor no es capaz de motivar o de sacarle ese punto a las clases que no se ve realmente, que el alumno se quede con el mero hecho de aprender teoría, pues no es lo mismo o no se interpreta de la misma manera que si el profesor es capaz de hacer la clase más amena, más interesante, en la que el alumno se vea implicado y sea capaz de ese aprendizaje que se puede dar de manera teórica, aprenderlo de otro modo.
¿Te consideras justo con tus alumnos? Hablando de justicia, yo considero que se debe ser justo siempre, y más en un tema de educación y con niños. Pero desgraciadamente puede ser que tengas situaciones en el aula que requieran una atención y otras que requieran otra. Eso no quiere decir que tú dejes de ser justo, pero inevitablemente muchas veces tienes que responder de maneras diferentes. Pero a tu pregunta yo contestaría que sí me considero bastante justo. ¿Te conformas con lo que aprendiste cuando estudiaste o te sigues formando? Pues la verdad que ahora mismo sigo en proceso de formación porque considero que quedarte con lo que ya has aprendido es un poco conformista y yo supongo que todos los profesores que realmente quieren ir a más, pues acabarán formándose por otro lado, que nunca se deja de aprender, como bien sabemos, y por último eso, yo considero que hay que estar siempre en un constante proceso de aprendizaje y más un profesor que tiene que educar. Vale, muchas gracias.